Era el año 1498. En las costas de África, un barco portugués se enfrenta a un océano desconocido. A bordo, Vasco da Gama mira al horizonte, sin saber si encontrará tierra o si su tripulación se hundirá en la vasta nada. Los portugueses llevaban siglos buscando una ruta directa hacia las riquezas de Asia, pero hasta ahora, todo intento había fracasado. ¿Cómo logró Vasco da Gama sortear los misterios de este mar inmenso? Quédate hasta el final y vas a descubrir cómo rompió un monopolio de siglos y cambió la historia para siempre. La ruta hacia Asia nunca fue fácil. Desde tiempos de los romanos, los europeos soñaban con acceder a las especias y riquezas de la India y China. Pero las rutas terrestres eran peligrosas, llenas de conflictos y bloqueos. El Imperio Otomano, en el centro del comercio, controlaba el paso hacia el este. Durante años, los comerciantes italianos dominaban las rutas a través de Arabia, pero no era suficiente para los portugueses. Necesitaban una vía directa por mar. Vasco da Gama no era un navegante común. Hijo de un noble portugués, su carrera comenzó como marino, pero pronto se vio inmerso en un proyecto más ambicioso: romper el monopolio otomano. En 1497, el rey Manuel I de Portugal le encomendó la misión de encontrar esa ansiada ruta hacia la India. Vasco ya tenía experiencia en el océano, pero esta expedición sería su mayor reto. La presión era alta. Si fracasaba, el reino perdería una oportunidad histórica. El 8 de julio de 1497, Vasco da Gama zarpa desde Lisboa con una flota de 4 barcos. A diferencia de los grandes galeones españoles, los barcos portugueses eran más ligeros, diseñados para navegar en aguas desconocidas. Mientras los vientos lo empujaban hacia el sur, la incertidumbre se apoderaba de la tripulación. ¿Se adentrarían en aguas peligrosas de África o lograrían llegar a la India? Los días pasaban y las costas africanas se alejaban poco a poco. El primer obstáculo fue el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África. Durante siglos, este lugar fue un símbolo del fin del mundo conocido. Los barcos que intentaban cruzarlo desaparecían sin dejar rastro, pero Vasco da Gama no se detuvo. Después de varias semanas, la flota logró doblar el cabo, un logro que no solo significaba la superación de una barrera geográfica, sino también la primera gran victoria de la expedición. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. Atrás quedaba África, pero el Océano Índico presentaba nuevos riesgos. Vasco y su tripulación se enfrentaban al calor extremo, la escasez de alimentos y los vientos impredecibles. La moral de los hombres se desplomaba. Algunos pensaban en abandonar, otros cuestionaban la cordura del capitán. Sin embargo, Vasco da Gama mantenía su curso. Sabía que el futuro de Portugal dependía de llegar a las tierras que ahora parecían más lejanas que nunca. Después de varios meses de navegación, en mayo de 1498, la flota portuguesa llegó a la costa de la India. La ciudad de Calicut, hoy parte de la India, se convirtió en el primer punto de contacto entre Europa y Asia por mar. Vasco da Gama había logrado lo que parecía imposible. Pero a pesar de su éxito, las cosas no fueron fáciles. Los comerciantes locales, con años de experiencia, no veían con buenos ojos la llegada de los europeos.
En Calicut, la bienvenida no fue cálida. Los comerciantes musulmanes que dominaban el mercado de especias se sintieron amenazados por la presencia de los portugueses. Vasco intentó negociar un tratado con el sultán local, pero las tensiones crecieron rápidamente. Los portugueses, con su tecnología naval avanzada, no estaban preparados para las sutilezas diplomáticas de Asia. Fue una lección dura. Llegar era solo el comienzo. Mantenerse era aún más complicado. A pesar de los problemas, Vasco da Gama logró establecer un pequeño puerto comercial en Calicut. Su objetivo no solo era comerciar, sino abrir una ruta de intercambio entre Europa y Asia. De inmediato, comenzó a importar especias como la pimienta, el clavo y la canela, productos altamente demandados en Europa. El comercio por mar, que hasta ese momento estaba en manos de los otomanos y venecianos, finalmente había sido interrumpido por un navegante portugués. El regreso de Vasco da Gama a Lisboa en 1499 fue recibido como un héroe. Trajo consigo no solo especias, sino también el secreto de una nueva ruta que conectaba a Europa con Asia. Portugal, hasta entonces un reino pequeño, se convertía en una potencia marítima, con el control de una ruta que cambiaría para siempre el comercio mundial. Pero mientras los portugueses celebraban, otros países europeos comenzaban a notar lo que acababa de suceder. El impacto inmediato de la expedición fue profundo. Portugal, al establecer la ruta marítima directa a la India, rompió el monopolio que los otomanos y venecianos tenían sobre las rutas comerciales. Ahora, las especias y otros productos preciosos llegaban directamente desde Asia a Europa, sin intermediarios. Pero esto también significaba que otros países europeos, como España, Francia y los Países Bajos, se sentirían impulsados a seguir el ejemplo de los portugueses. En la década siguiente, Portugal fundó una serie de fortalezas y puertos comerciales a lo largo de la costa de África y Asia. Esto marcó el inicio del imperio comercial portugués en el Océano Índico, una serie de colonias que asegurarían el flujo constante de especias y riquezas a Europa. Pero el impacto de la ruta marítima a la India fue más allá del comercio. Cambió la dinámica global, iniciando un ciclo de exploración y colonización que duraría siglos. Vasco da Gama se convirtió en un símbolo de la ambición y la valentía portuguesa, pero también había detractores. Algunos sostenían que la llegada de los portugueses a Asia no solo había alterado las rutas comerciales, sino que había desestabilizado las culturas locales. Las tensiones con los comerciantes árabes y las culturas del Océano Índico no se desvanecieron. Además, la presencia de los portugueses dejó cicatrices en las regiones conquistadas, desde Goa hasta Mozambique. Los historiadores aún debaten sobre las verdaderas motivaciones detrás de la expedición de Vasco da Gama. Para algunos, la ambición comercial fue el principal motor, mientras que otros argumentan que la exploración fue también una cuestión de fe. En una época dominada por el catolicismo, la misión de los portugueses tenía un componente religioso: expandir el cristianismo a las tierras más lejanas. Pero lo cierto es que la competencia por el control del comercio de especias marcó la pauta de la política portuguesa en Asia. El dominio portugués sobre las rutas comerciales fue efímero. A medida que otras potencias europeas comenzaron a explorar el Océano Índico, como los neerlandeses y los británicos, Portugal perdió lentamente su monopolio. Sin embargo, la travesía de Vasco da Gama dejó una huella indeleble. En la historia del comercio mundial, su logro fue el primer eslabón de una cadena que llevaría a la globalización de los mercados. Por supuesto,
La llegada de Vasco de Gama a la India también cambió para siempre las dinámicas políticas y sociales de Asia. En muchos lugares, la influencia europea trajo consigo un colonialismo que sería devastador. La llegada de los portugueses a las costas de la India fue solo el principio de un largo proceso de colonización europea que marcaría el destino de millones de personas en los siglos venideros. El legado de Vasco da Gama es difícil de medir solo en términos de comercio o de expansión territorial. Su expedición significó también un profundo cambio en las percepciones de la geografía y el mundo conocido. Su éxito abrió nuevas rutas, nuevas conexiones y preparó el camino para futuras exploraciones. Y aunque los portugueses no mantuvieron el control por mucho tiempo, su influencia perduró en la historia del comercio global. A más de 500 años de su hazaña, Vasco da Gama sigue siendo una figura central en la historia de la exploración. A lo largo del tiempo, su figura ha sido reinterpretada y, en muchos casos, idealizada. Su viaje marcó el final de una era de exploración territorial medieval y el comienzo de una nueva era, la de las grandes rutas comerciales globales. En sus huellas, grandes potencias económicas del mundo surgirían. El viaje de Vasco da Gama y su llegada a la India también dejó lecciones cruciales. El mundo se volvió más conectado, pero también más competitivo. Los intereses de los países europeos en Asia trajeron consigo enfrentamientos, desplazamientos y cambios dramáticos en las culturas autóctonas. En la búsqueda de riquezas, la humanidad también abrió la puerta a nuevos conflictos. ¿Fue este el precio del progreso? Vasco da Gama no solo encontró un camino hacia las especias, sino que conectó dos mundos. Su travesía marcó el inicio de una era de comercio global, abriendo una puerta hacia Asia que Europa nunca había imaginado. Sin embargo, su legado está marcado tanto por las riquezas que trajo como por las consecuencias que dejó. Su viaje no solo cambió la historia de Portugal, sino que redibujó el mapa del mundo entero. ¿Te sorprendió la importancia de esta expedición? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias fascinantes de la historia. ¿Qué otro explorador te gustaría conocer?